Veamos entonces la respuesta de Sócrates. Hay que acordarse que el centro del debate acá está puesto más en la moral, ¿sí? Entonces Sócrates siempre se va a preguntar cuál es la naturaleza del bien moral, ¿sí? Se va a preguntar, ¿hay normas universales que yo puedo aplicar a todos? ¿Sí? ¿Hay un bien que nos atañe a todos por igual? Los sofistas que decían, no, dicen, no, hay un único plano de realidad, ¿sí? Que sería lo fenoménico, lo particular, ¿sí? ¿Qué es fenoménico? El fenómeno viene de una palabra griega que es phainommenon, que significa lo que se aparece, ¿sí? Entonces el sofista dice, yo lo único que conozco es lo que percibo con mis sentidos, o sea, las distintas cosas particulares que yo puedo llegar a ver. Entonces, ¿qué será lo bueno? ¿Qué será la virtud? Bueno, lo que cada uno quiera considerar como virtud. Yo puedo ver un acto y digo, bueno, yo considero que esto me sirve, no me sirve, entonces será virtuoso para mí, si lo deseo o no lo deseo. Y Sócrates quiere refutar esto. Sócrates dice, hay un plano de realidad más profundo, ¿sí? Hay una verdad que trasciende ese plano meramente de las apariencias. Hay una verdad universal, ¿sí? Nosotros antes hablábamos de que los griegos buscaban el arete, ¿sí? Esta virtud, la perfección del alma y demás. Y los griegos más antiguos, los poetas y los poetas trágicos, ellos expresaban esta arete a través de las características de los héroes o de los distintos personajes. Y lo cierto es que los sofistas van a decir, bueno, cada héroe puede ser una persona particular que utiliza determinados actos para servir a sus fines, pero ellos no representan modelos de virtud. Entonces, por ejemplo, Sócrates, hay varios diálogos en los que él le pregunta al sofista, bueno, ¿y qué es, por ejemplo, la valentía? Y claro, los sofistas le dicen, yo no te puedo decir qué es la valentía, pero te puedo decir que acá hay un hombre que cree que es valiente y actúa de determinada manera porque quiere conseguir tal otra cosa, ¿sí? Y a Sócrates no le interesa eso. Sócrates dice, claro, yo veo en Aquiles, veo en Héctor, veo en los famosos héroes griegos, veo que ahí hay un modelo de valentía, ¿sí? Entonces él dice, yo lo que quiero encontrar es una respuesta a qué es la valentía universalmente, qué es la valentía en sí misma, en cuanto tal, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con algo universal? ¿Por qué uso la palabra universal? El término universal, ¿sí? En realidad viene del latín, ¿sí? De la palabra universalis, eh, que básicamente significa algo uno que se puede aplicar a muchos, o algo uno que versa sobre muchos, ¿sí? Entonces se refiere a algo común, a un principio común que yo puedo aplicar a distintas cosas particulares, ¿sí? O sea, algo que no cambia. A ver, ¿a qué me refiero? Pongo un ejemplo. La humanidad en cuanto tal, o sea, el concepto de humanidad es uno solo, ¿sí? O sea, ahí hay un solo concepto de humanidad. Ahora bien, yo después tengo distintos hombres, ¿sí? Son individuos particulares, ¿sí? Pero en realidad es una sola humanidad que versa, ¿sí? O que se puede aplicar a distintos hombres, ¿se entiende? Entonces, la idea de que haya universales significa o implica que haya algo común, ¿sí? Algo que no cambia, pese a los distintos contextos, pese a distintos momentos históricos, pese a distintas épocas, culturas, ciudades, ¿sí? O sea, yo puedo hablar de que, en el caso de Sócrates, por ejemplo, hay valores que son universales, ¿sí? Que no cambian, ¿sí? Que en sí mismos son de determinada manera y que atraviesa toda cultura, toda época, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, la justicia, en cuanto tal, ¿sí? Como justicia, siempre va a ser dar a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Eso siempre va a ser justicia. Ahora, yo voy a encontrar en distintas épocas distintas personas justas, distintos individuos particulares que expresan o que realizan actos de justicia, ¿sí? Por ejemplo, si yo me refiero al amor, ¿sí? Joseph Pieper, un filósofo contemporáneo, va a decir, el amor siempre implica una afirmación del otro, ¿sí? Si no, no hay amor. Él dice, eso es amor universalmente, o sea, en todo momento, en toda cultura, es algo que no varía, ¿sí? A ver, yo puedo tener amores más fuertes, amores más débiles, ¿sí? Por ejemplo,
si el amor implica afirmar el otro, afirmar la existencia del otro, entonces un amor muy fuerte podría ser, mirá, valoro tanto tu existencia que yo realmente no puedo vivir sin vos, o sea, me desespero si vos no existís, si no estás a mi lado. Bueno, buenísimo, es un amor muy fuerte. Después puede haber amores que son más débiles, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, no sé, veo jugar al Barcelona, lo veo a Messi y digo, qué lindo que existe este tipo en la faz de la tierra, ¿viste? Y ahí hay un tipo de amor, yo digo, yo realmente valoro que exista un jugador de fútbol así, digo, es un placer verlo jugar. Entonces, en ambos casos yo veo que está ese concepto universal de amor, pero se da con notas particulares. O sea, en un caso es un amor más fuerte, es un amor más dedicado, que tiene otras características, pero seguimos hablando de amor. En los dos yo estoy afirmando, estoy valorando la existencia de una persona, ¿sí? Entonces, yo puedo encontrar en distintas épocas, por ejemplo, distintas personas que amen. No va a ser el mismo amor, el amor que tiene Juana a Clara en el año 100 o el amor que tiene Pepito a Pepita hoy en día. Y sin embargo, yo veo que en ambos casos hay amor, ¿sí? Entonces hay un valor universal ahí, hay un valor eterno, hay algo que no está cambiando ahí. ¿Se entiende? En el fondo, entonces, ¿dónde está la clave y el cambio que propone Sócrates? La clave está en su concepción de la realidad. Porque los sofistas solo aceptan un plano, o sea, el plano de lo sensible, el plano de lo que a mí se me aparece, el plano de los fenómenos, ¿sí? Y el plano de las cosas particulares y distintas. Yo no puedo encontrar algo común porque no lo hay, ¿sí? Sócrates, en cambio, va a decir, no, sí, hay dos planos de realidad. Dice, una cosa es lo que yo veo con mis sentidos, dice que es cierto que hay distintos hechos particulares, que hay distintas personas, pero dice, hay un plano esencial, hay algo detrás de eso, que yo no lo veo con mis sentidos, sino que lo tengo que captar con mi inteligencia, ¿sí? Que es un plano de cosas que no cambian, un plano de valores universales que atraviesan toda cultura, todo momento, todo contexto, ¿sí? Y que trasciende a los fenómenos, ¿sí? Esto significa entonces que hay un plano de valores comunes y universales. Hay un plano transfenoménico, ¿sí? Entonces, lejos de ser relativista o subjetivista, Sócrates justamente todo lo contrario. Él cree en la existencia de que hay leyes estables, de que hay normas universales, verdaderas, válidas por sí mismas, ¿sí? Y además de este desarrollo, Sócrates va a proponer una vía de acceso, ¿sí? Él dice, ¿cómo yo hago para llegar a este plano trascendente, a estas verdades que no cambian? ¿Cómo sabemos cuáles son esos valores universales? ¿Cómo llegamos a ese logos, a esa bondad universal, etcétera? Él dice, nuestros sentidos perciben las cosas particulares y este plano fenoménico, pero nosotros para llegar a los conceptos universales, a estos valores trascendentes, eternos, yo los tengo que acceder por medio de la inteligencia, ¿sí? Y él va a decir, el proceso este de llegar a la verdad es muy similar, y lo va a comparar con el proceso de dar a luz, ¿sí? De parir, básicamente. Entonces, el método este de Sócrates se llamó mayéutica. ¿Por qué? Porque mayéuticos en griegos era el nombre que se le daba a la partera, ¿sí? Entonces, el método que Sócrates proponía era un método muy gradual, ¿sí? De dar a luz al conocimiento que yace dentro del hombre. ¿Se ve la analogía acá, la comparación? O sea, es como que uno da a luz, o sea, genera vida, genera, ¿sí? Fertilidad además, y da a luz algo que él ya tiene adentro, ¿sí? Entonces él va a decir, la verdad yace adentro nuestro. Nosotros podemos con nuestra inteligencia y haciendo actos reflexivos y de pensamiento llegar a esas verdades universales. Primeramente, ¿por qué dice que está dentro nuestro? No lo dice en el sentido subjetivista de que yo creo la verdad que a mí me parece y lo que me es útil a mí, sino que él va a decir, yo cuando me conozco a mí mismo, puedo conocer la naturaleza del hombre universal. O sea, puedo conocerme a mí y al conocerme conozco lo que es la humanidad, ¿sí? Entonces ya estoy llegando a un concepto universal y ese concepto universal va a ser de principio, de fundamento para toda la moral, ¿sí? Entonces él dice, bueno, la virtud nosotros la podemos llegar a conocer por cuenta nuestra, pero también puede ser enseñada por todo un proceso, ¿sí?
Y ese proceso va a ser un proceso de diálogo, ¿sí?, entre maestro y discípulo, y va a ser todo un proceso de justamente dar a parir a este conocimiento. Sócrates trataba de nunca dar él las respuestas. Él no decía, bueno chicos, esto es así, asá, asá. No. Él trataba de ir dialogando, ¿sí? Y él simplemente hacía preguntas, ¿sí?, y dirigía el diálogo. Entonces era el discípulo, ¿sí?, el alumno, el que poco a poco iba llegando a la verdad, ¿sí? Era un camino del alumno y Sócrates nada más lo guiaba, ¿sí? Y bueno, Sócrates insistía mucho en una frase conocida por los griegos, que estaba incluso inscrita en la puerta del templo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo, ¿sí? ¿Por qué lo decía Sócrates? Claro, porque es el camino, es la manera de comenzar. Si yo me conozco a mí mismo, entonces puedo conocer la humanidad. Entonces puedo llegar a una naturaleza humana universal y puedo llegar al logos, ¿sí?, a valores eternos que están dentro nuestro y que son comunes y universales para todas las épocas, ¿sí? Y hay dos elementos que son muy interesantes y muy importantes en este método mayéutico de Sócrates. Uno es la ironía, ¿sí?, que es muy interesante cuando uno lee los diálogos de Sócrates, porque realmente Sócrates era picante, era bicho, él iba preguntando de a poquito y al principio especialmente de los diálogos, él simulaba y a veces hasta rechazaba la postura del otro, haciéndole ver los errores que tenía esa postura. Entonces, un poco, si el sofista venía con un rol muy soberbio, Sócrates con un papel más irónico lograba derribar esta soberbia. Y en segunda instancia, y muy relacionado con esto, Sócrates siempre decía que el primer paso para la mayéutica era reconocer la propia ignorancia. No sé si lo decía explícitamente, pero al menos uno de los diálogos ve que él siempre trata de decir, bueno, en el fondo yo no puedo decir que sé porque yo no sé nada, ¿sí? De hecho, la gran frase famosa de Sócrates es, yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Que en el fondo significa, ante todo yo tengo que reconocer que soy ignorante, ¿sí?, para buscar la sabiduría. Si yo pienso que sé todo, entonces no tengo que buscar, no tengo que descubrir nada. O sea, se diluye la idea esta de aletheia, de descubrimiento. Entonces, yo primero para empezar un proceso de búsqueda de la sabiduría, tengo que reconocer que yo no sé. ¿Se entiende? Y de esta manera, Sócrates lograba generar una actitud más abierta, más receptiva y más humilde ante la realidad. Y para concluir, entonces, vamos a decir que la clave quizás de Sócrates está en que él va a impulsar y a exhortar a todos los hombres a conocer un paradigma de hombre, ¿sí?, un modelo de hombre que incluso está dentro mío, ¿sí? O sea, yo conociéndome a mí mismo puedo conocer el modelo de hombre y el modelo de virtud y cuál es la humanidad en sí misma, cuál es el bien en sí mismo, cuál es la justicia, la prudencia en sí misma. Entonces, ¿en qué va a consistir la ética? Toda la ética va a buscar conocer qué es la virtud y qué es el bien universalmente, ¿sí?, qué es la justicia, qué son los valores, etc. Y sólo así va a poder el hombre alcanzar el arete, ¿sí?, la perfección del alma. En el fondo él va a dar como un fundamento racional y va a dar como una vuelta de tuerca a estas cosas que los griegos ya venían enseñando, ¿sí?, mediante las tragedias, las epopeyas y demás. Héctor y Aquiles y Eneas y Ulises para Sócrates van a pasar a ser modelos universales de virtud. O sea, no sé, el coraje que tiene Aquiles va a servirles a los griegos y también me puede servir a mí. Yo leo la Ilíada y veo el relato de Aquiles y cómo lucha y demás, y a mí me debería transmitir valentía. Yo conocer el honor de Héctor, conocer la prudencia que tiene Ulises y la inteligencia y la astucia, son virtudes que yo al conocerlas le puede servir a los griegos, me puede servir a mí, le puede servir a alguien en la Edad Media, son virtudes y valores universales. Y entonces Sócrates va a decir, esos son modelos universales de virtud, ¿sí? Y por último, algo que no es menor, Sócrates le va a dar mucha importancia a la idea de felicidad. Y él dice, ¿en dónde está la verdadera felicidad?
La verdadera felicidad está en la sabiduría, ¿sí? La felicidad es un camino de sabiduría y consiste básicamente en vivir conforme al bien y conforme a la sabiduría. En el fondo, con todo este problema y toda esta discusión, la pregunta que siempre subyace es: ¿existen valores que sean eternos, que sean absolutos, que sean esenciales, que sean universales, ¿sí? Que atraviesen toda época, todo momento? ¿O todo es relativo al hombre y el hombre es la medida de todas las cosas, ¿sí? O podemos reformular la pregunta: ¿hay un único plano de realidad? ¿O podemos reconocer que hay un plano más allá, más profundo, un plano esencial, como pensaba Sócrates?